Bueno, y en nuestra entrevista principal tenemos al doctor Manuel Ramón Vázquez Perrota, abogado. Manuel Ramón es consejero de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, y es un luchador, señores. Manuel Ramón tiene muchos años luchando en pro del adesentamiento de la política en el país, de la política del sistema judicial y en general de cómo podemos convertirnos en mejores ciudadanos. De hecho, Manuel Ramón es el presidente del movimiento Acción Trinitaria y según sus palabras, hemos conversado muchas veces respecto a este movimiento y su objetivo es justamente adecentar la política y llevarla por el mejor rumbo. El mundo, me parece interesante. Así es, bienvenida al doctor. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Manuel Ramón. Buenos días. Y buenos días al país. Y buenos días, Santo Domingo, ¿verdad? Manuel Ramón, no quisiéramos Edmundo y yo comenzar este conversatorio hablando, pues, con tu experiencia en cuanto a, como abogado y como presidente del movimiento trinitario. ¿Qué esperas de este juicio que ya se ha iniciado con los imputados que ya están con sus medidas de coerción? ¿Cómo tú crees que se va a desarrollar este juicio? Que muchos dicen que es en parte un juicio político, muchos dicen que no están todos los que son ni son todos los que están. La ciudadanía por una parte está satisfecha y por otro indignada. Hay muchos sentimientos encontrados en nuestro país en este momento. A mí misma, a pesar de que me satisface mucho de que las cosas hayan tenido pues consecuencias, a veces hasta me invaden sentimientos de caramba, este será culpable, estaremos haciendo las cosas bien, exacto. Tú como abogado y como persona entendida en el asunto, ¿cómo evaluarías hasta ahora el proceso que se está llevando a cabo en el país? Bueno, de nuevo, muy buenos días. Y fíjate, respecto a tu importante e interesante introducción, tengo que decirle al país que nos escucha que vamos bien. Definitivamente es el inicio de un proceso. Se habla mucho del juicio, no, es un proceso que acaba de culminar apenas con las medidas de coerción. Yo quiero que eso lo entienda la gente para que también sepa por dónde anda. Hay mucha duda, hay mucha incertidumbre de qué es lo que está pasando, de por qué se emitió esta decisión, de si son todos las personas que van a ser encausadas. Pues fíjense, como les reitero, lo que acaba de suceder es un juicio de medida de coerción donde ustedes ven que se han dictado medidas de 1 año de prisión preventiva, exclusivamente para el señor Ángel Rondón, 9 meses, 6 meses, 3 meses, prisión domiciliaria y la fijación de medidas de coerción de carácter económico para lo que son los legisladores. Entonces, fíjense, yo tengo no solamente la visión, sino que lo siento así, de que fue una decisión inclusive histórica. Lo es. Es una decisión a la cual nosotros no estamos acostumbrados ni en nuestro pasado lejano ni en nuestro pasado reciente. Había una energía acumulada en la sociedad muy expectante de cuál iba a ser el resultado final, reitero, simple y sencillamente, de una audiencia de medida de coerción que culminó con la decisión del magistrado Francisco Ortega Polanco, en el sentido que lo he comentado. Entonces, de que si fue una decisión salomónica, de si fue sabia, pues fíjate, en los espacios de comunicación en los que yo participo, inclusive he felicitado públicamente, y vuelvo y lo hago, y felicito al magistrado Francisco Ortega Polanco por la decisión rendida. Primero, por el hecho de que no es algo normal en nuestro medio, no nos tienen acostumbrados a que se rindan medidas de este tipo en contra de funcionarios públicos, inclusive en ejercicio.
Claro, o sea, eso claro. es algo, señores, que algo yo Nunca visto. nunca visto. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la cuestión de la instrumentación del expediente, habían muchos comentarios de que sí iban a arrasar con los con los abogados de la Procuraduría, con el Ministerio Público, porque estaban mal preparados, que la instrumentalización del expediente no era la adecuada, que tenían de frente a una pléyade intelectual de abogados de mucha raigambre en el círculo jurídico nacional. Y fíjense el resultado final. ¿Por qué? Porque en las audiencias de medida de coerción no se trata de un proceso completo. Se presentan apenas, yo me imagino que inclusive la Procuraduría General de la República no presentó todo el arsenal de pruebas. O sea que estuvo tenía. bien llevado. Estuvo bien llevado, o sea, lo que se necesita colocar en la mente del juzgador en una audiencia de medida de coerción es una pequeña cintila, o sea, es una duda respecto a la honestidad o al buen proceder de las personas que se están juzgando, a los fines de que esta persona, este magistrado, entonces decida sobre esas medidas de coerción solicitadas, que ya vimos todo cuál fue el resultado. O sea, que este no era un debate amplio sobre todas las pruebas, no, con que se depositara apenas una cantidad suficiente y una exposición inicial, por así decirlo, de los hechos como sucedió, pues eso daba como resultado lo que obtuvimos. Pero por ejemplo, este error que se cometió con el senador Roberto Rodríguez del Ceiba, en el que se le acusaba de que había recibido un depósito de 100 millones de pesos. Y al final del camino era un millón de pesos. Sí, Eso sí. no es un error. No, definitivamente, pero esos son errores materiales gravísimos. O sea, yo no lo voy a soslayar, no lo voy a trivializar. Pero definitivamente, vuelvo y reitero, no, o sea, son elementos que ahora van a ser corregidos porque ahora es que viene, todavía falta el juicio de instrucción, lo que se llama el juicio previo. Yo quiero que tú des, Manuel Ramón, los pasos del proceso para que Perfecto. lo entendamos. Ya tuvimos la coerción. Entonces, el proceso de instrucción, ¿en qué consiste? Mira, estamos en lo que se llama la fase previa del proceso, que es una fase de investigación. Por eso reitero, fíjense que en su decisión, el magistrado Ortega Polanco le da 8 meses a la Procuraduría General de la República para que termine la investigación. O sea, ¿qué quiere decir? La investigación no ha terminado. Lo que se llevó allí fue un inicio de prueba, elementos suficientes para simplemente que ese magistrado pensara que estas personas pudiesen ser culpables de los hechos que se le imputan. O sea, es una pequeña duda la que hay que sembrar. ¿Por qué dejarlos presos si no había necesidad de que se escaparan? Bueno, no necesidad, fíjate, en la medida de coerción el juez tiene un poder omnímodo de tomar su determinación. Fíjate, por ejemplo, que la Procuraduría General de la República pidió 1 año y medio de medida de coerción y al que más le dio fue 1 año. Entonces, el magistrado va tomando sus consideraciones. Lo primero que se toma en cuenta es, no para medida de coerción, sino para la de prisión preventiva específicamente, la cuestión de la posibilidad de evasión de la justicia de los imputados. Personas con un alto nivel de economía. O sea, que no es que se fueran, es que pudieran manipular la justicia estando en su casa. Exacto, no solamente eso, sino que tengan los medios suficientes para en un momento determinado evadir la justicia. Entonces se toma la medida que se tomó, que fue lo pueden la de hacer prisión desde la preventiva. cárcel con sus abogados y demás. Bueno, fíjate, las medidas de coerción, primero va a venir una apelación
a la decisión que se acaba de tomar el día 7. Eso es seguro. Y en segundo lugar, cada 90 días se puede demandar una revisión de las medidas de coerción, que los abogados, yo me entiendo que van a utilizar todos los medios que tienen a su alcance para tratar de lograr el fin de su cliente. Sí. Entonces tú me preguntaste sobre lo que es el proceso en general. Entonces, lo que acaba de suceder, reitero, es una mera audiencia de medida de coerción que dio el resultado que todos conocen. Ahora la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, tiene un plazo otorgado por el magistrado de 8 meses para que termine la investigación, lo cual encuentro el plazo muy adecuado, ya que todos sabemos que ese expediente ha venido preparado desde fuera. O sea, cuando lo digo preparado, no estoy hablando de injerencias ni nada por el estilo. Óyeme, pero si te envían toda la documentación encuadernada, empastada, organizada, con todas estas delaciones premiadas que hay, o sea, con todo lo que nosotros sabemos que ha conllevado este expediente, y te lo envían desde fuera, pues te están haciendo el caso. Una buena parte, por lo menos. Entonces, ahora viene lo que se llama el juicio previo, que es un juicio, para que ustedes entiendan, exclusivamente a la prueba. No se va a determinar culpabilidad. De ese juicio, que es con un juez de la instrucción, no se va a determinar si la persona tal o cual es culpable o no. Lo que se va a determinar es si existen pruebas suficientes para que en un juicio de fondo, entonces puedan resultar condenados estas personas. O sea, no tiene que ver el sujeto, sino las pruebas. El Ministerio Público para presentarlo? Bueno, los 8 meses. O sea, sí. A los 8 meses ya tiene que presentar lo que se llama una acusación formal, ¿no, verdad? Entonces, en ese sentido, cuando ya se va al juicio previo, al juicio de instrucción, lo que va a revisar ese magistrado de la instrucción es la prueba. No va a estar revisando si es culpable o no, sino si esas pruebas han sido adquiridas de manera idónea de acuerdo con el Código Procesal Penal. ¿Y ya se tienen todas esas pruebas? ¿O van a ir surgiendo pruebas nuevas en el camino? Se está trabajando. Yo no soy parte del Ministerio Público para darte un último detalle de qué tan preparado ya está el expediente. Pero yo sí le doy una paz y una tranquilidad a la República Dominicana. Y es que en 8 meses, en un procedimiento tan manejado como este en el extranjero, reitero, donde la joya de la corona en materia de prueba va a ser provista o ya ha sido provista por las autoridades tanto de Brasil como de Estados Unidos, principalmente Brasil, evidentemente. Pues yo entiendo que es un tiempo más que suficiente para diseñar y para organizar una acusación de peso, una acusación seria y de muy buen calado. Manuel Ramón, se ha hablado incluso ayer mismo en la Marcha Verde, el grupo de Marcha Verde ha cantado a coro que quiere sustitución de magistrados que se supone que pudieran estar, según ellos, parcializados con el PLD, y han señalado 3 personas, incluyendo al juez Moscoso Segarra, que siempre ha tenido una trayectoria bastante firme. ¿Tú crees que es posible que teniendo relación u obedeciendo a mandatos de partidos pudiera haber pues algún conflicto de intereses y deberían de ser sustituidos? Mira, termino la pregunta anterior simplemente diciendo que luego de esa, que es importante, sí, claro, por luego favor. de ese juicio previo, entonces ahí ya viene la decisión de ese juez de la instrucción en uno de 2 sentidos, o el famoso auto de no al lugar, que es al que todos le huimos, al que todos esperamos que no sea así, y el auto de apertura a juicio, y entonces ya ahí se pasa al juicio de fondo, donde sí se eso es la prueba. Si la prueba son consistentes. Es consistente, entonces ya en ese juicio de fondo ahí sí se determina. Y entonces, ¿a partir de ahí cuánto tiempo?
No, ya Wow. ese juicio, el Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 3 años para cualquier proceso. Aún así, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que si hay elementos que justifican el hecho de una extensión superior, pues se le da paso a ese plazo y se termina el proceso como debe terminarse. Yo entiendo que desde un punto de vista así muy particular, de ahora en adelante ese proceso pudiese conllevar 1 año y medio, entre 1 año y medio y 2 años. Y si resultan te voy a responder culpables, tus preguntas. y si resultan culpables, ¿se cuenta hacia atrás lo que han estado presos? Sí, claro que sí. Se toma como pena cumplida Ah. lo que hayan ya servido Sí. en la prisión. Entonces, fíjate, referente a las demandas de la Marcha Verde, bienvenida Marcha Verde, mantente, jamás desaparezca. O sea, Marcha Verde, tú naciste para no concluir jamás. Muy o bien, sea, claro. para que ustedes lo sepan. Empoderamiento de la sociedad. Pero jamás, jamás, dentro de 1000 años tendremos Marcha Verde. La cuestión es que lo que yo sigo es que no nos pongan viejos en esto. Una cosa es que en unas décadas ya la Marcha Verde se junte para gozar de lo que ha obtenido, ¿verdad? Y otra es que se tenga que reunir angustiosamente de manera constante por las demandas nacionales. Entonces, Marcha Verde, los gobiernos no se dejan solos. Ujú, exactamente. Podría tratarse de, óiganme, de cualquier persona, de cualquier tipo de entidad, de gobierno, a los niveles morales y éticos que ustedes se lo puedan imaginar. Los gobiernos no se dejan Ninguno, solos. ni este ni ninguno. Ni este ni ninguno, jamás. Entonces tú naciste para quedarte. Entonces, dicho eso, fíjate, hay una demanda de remoción para este caso, evidentemente. Eso sería que estos jueces se inhiban de conocer el proceso. Y es posible. Es posible en el sentido de que esos jueces pueden ser suplantados por jueces de corte de apelación. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuando tienen algún tipo de conflicto, son suplantados con jueces de corte, que hay una cantidad importante. Se podrían escoger. Se podrían escoger. Entonces, lo que sí es que ellos tienen un mandato constitucional, ellos fueron elegidos por un Consejo Nacional de la Magistratura, que por eso reitero, tendría que tratarse de o una recusación formal que se les haga. ¿Qué o implica una inhibición. recusación formal? No, que ya los jueces, los abogados de la acusación, en un momento determinado, presenten algún tipo de inconveniente para que ese juez conozca. Pero ya eso es difícil entonces. No, bueno, fíjate, siempre la recusación y la inhibición son temas álgidos. La inhibición no tanto, porque la inhibición es una iniciativa del propio juez que dice, no, yo conozco a esta persona desde hace 15, 20 años y yo no voy a juzgar. Como hizo la jueza. Exacto, exactamente, Milagros Germán. Que esa es una inhibición voluntaria, pero la recusación ya es a petición de una de las partes que dice, no, este juez está imposibilitado de conocer este procedimiento, principalmente por cuestiones de familiaridad o de amistad comprobada. Entonces, sobre la cuestión de que si estos jueces van a actuar de tal o cual manera, bueno, son personas que uno conoce, por ejemplo, en el caso de Moscoso Segarra, sí, de Fran Soto, el mismo Hirohito Reyes, son personas que uno conoce de mucho tiempo y que han tenido una trayectoria que en ocasiones ha sido la adecuada, en otras ocasiones, pues el público las ha criticado. Yo creo que por la forma en que ellos fueron elegidos, no tanto por ellos en sí, sino que pasa, desde hace más de, bueno, desde el año 2008, 2009, cuando se estaba gestando el proyecto de reforma constitucional, yo venía diciendo desde hacía mucho, desde ese momento, desde antes ya de la proclamación de esa constitución del año 2010,
que la fórmula que se había propuesto de configuración del Consejo Nacional de la Magistratura había que anularla, o sea, no podía suceder, porque cuando tú haces la sumatoria política, no solamente da un órgano en extremo político, sino que las decisiones por sumatoria algebraica se concentran en la figura del presidente de la República. Entonces, por eso es que se dice que esos son jueces de Leonel Fernández, y lo digo responsablemente, sí lo son. O sea, todo juez que fue elegido por ese Consejo Nacional de la Magistratura con posterioridad al año 2010, todo juez debió de haber gozado en algún nivel de la simpatía de Leonel Fernández Reina, y evidentemente no quiere decir que por eso están descalificados todos, porque ahí hay gente muy seria, muy honesta, pero yo me imagino que en ese momento presiones sociales y no solamente me lo imagino, fue así, presiones sociales llevaron a que no todos los jueces fueran de la línea de Leonel Fernández, pero sí una mayoría, definitivamente que así lo fue. Entonces, imagínate la vinculación que hay, no solamente eso, sino de algunos miembros de estas altas cortes que también son militantes activos del partido en el poder. Pero si nos llevamos de eso, por ejemplo, el Ministerio Público lo elige directamente el presidente de la República. Y sin embargo es el Ministerio Público quien ha encauzado el expediente. Así es. O sea, parece que hay una voluntad política para eso. Aparte de eso, como bien usted explica, el sistema judicial todavía está muy vinculado al poder político. Así Entonces, es. ¿quién dice que los presidentes de la Corte de Apelación que elijan también no van a responder a una línea política específica? Fíjate, sí, es que si seguimos la línea hacia abajo, y tú dices, bueno, pero entonces no elijamos a los de corte, vámonos a los de primera instancia o a los juzgados de paz, eso es un decir, ¿no? Simplemente por mencionar lo que es la escalera judicial. Los rangos. Pero es que en un punto, en un momento, nosotros tenemos que parar el listado y confiar en alguien. Por ejemplo, yo tengo una teoría y yo tengo una propuesta formal de que el Consejo Nacional de la Magistratura no esté conformado por ninguno de los elementos que hoy lo componen, que es el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, otro miembro de la Suprema Corte de Justicia, y así hasta completar la nómina de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Son 9. Con un senador y un diputado adicional. Sí. Entonces, ¿a qué yo voy? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? De que el Consejo Nacional de la Magistratura, por más descabellado que se pueda oír, pero les va a ir endulzando la idea, sea conformado por los rectores de las universidades de este país, asesorados por sus decanos de ciencias jurídicas y políticas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo muy innovador, que rompe los esquemas, pero es que yo quiero un Consejo Nacional de la Magistratura, primero académico, vamos a llevarlo a la academia, y en segundo lugar, totalmente desprendido de lo que son las faenas políticas. Ahora, ¿qué van a decir? Pero que entonces se lo está entregando al sector privado. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Se lo vamos a entregar a los sacerdotes, al Papa? O sea, tenemos que confiar en algún tipo de colectividad. ¿Qué mejor que las universidades? Y yo creo que hacer un híbrido entre eso que tú dices, que me parece una buena idea, y el sector político, o sea, no tampoco dejarlo totalmente en manos de los rectores de la universidad, sino hacer un híbrido. Claro. En la propuesta que yo hago, inclusive, porque eso se llevó en el proceso de la discusión de la modificación de la Constitución, yo hice una propuesta completa. Esas son las cabezas más visibles. Pero yo pongo, por ejemplo, un ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Exacto. un ex miembro del Ministerio Público, o sea, pero ex miembro. ¿Por qué?
Primero, para que no estén en ejercicio y en segundo, para que sepan asesorar sobre las realidades de su medio. Entonces, son personas que, aunque uno sea ingeniero, el ingeniero fulano de tal, el arquitecto fulano de tal, que es el rector de la universidad tal o cual, esté asesorado por personas que sí van a saber expresarle a ese pleno cuáles son las realidades y las demandas del sector que están decidiendo, que son las altas cortes en la República Dominicana. Pero esta propuesta tuya, Manuel Ramón, que en otro momento pudiera sonar aérea o hasta descabellada, yo creo que sería una magnífica oportunidad de estudiarla más seriamente en este momento. Claro, este es el momento, porque fíjate, muchas de las propuestas que yo había hecho con el tiempo. Y yo me acuerdo que en uno de mis programas tú expusiste esa misma propuesta. Claro, y hace años. Exacto, hace años, y quizás nadie le dio la importancia necesaria en aquel momento. Pero fíjate, por vía de Twitter y Facebook, pero principalmente Twitter, yo estuve comentando, República Dominicana, ¿te das cuenta que los jueces y el Ministerio Público no puede ser elegido por políticos? Yo quiero que tú veas ese Twitter, reventó en las redes. Claro. O sea, y todo el mundo ya está claro, porque muchas veces se necesita la vivencia como ejemplo. Entonces, en los momentos que yo estaba haciendo el comentario, no había nada en el ambiente nacional, la gente no ¿por qué? Porque no todo el mundo es abogado, no todo el mundo ha sufrido esta situación de jueces y Ministerio Público comprometidos, pero ahora que ese es el tema, yo entonces 7, 8, 9 años después, entonces le comento, no con engreimiento para nada, con mucha humildad, sino aprovechando el momento, porque sé que ahora es que se van a dar cuenta. Te das cuenta que los jueces y el Ministerio Público no puede ser elegido por el poder político. Por eso es que es importante que haya este tipo de propuestas en el aire antes de que pasen las cosas, porque se toman por los pelos. Caramba, pero esto hubiera funcionado mejor. Claro, pero totalmente. O sea, fíjate el comentario que tú haces en el sentido de que, pero es que el Procurador General de la República lo elige el presidente de la República, pero que más aún, el presidente de la República no solamente elige al Procurador General de la República, sino que puede elegir hasta la mitad de sus procuradores adjuntos. Y entonces, ¿quién elige a los demás miembros del Ministerio Público? De manera indirecta ya, por vía del presidente. Yo pienso que no solamente el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que hay entidades que en aras de ir transparentando la acción política, deberían de darse al sector privado, o por lo menos a la oposición. Sí. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas. Claro. La Cámara de Cuentas es una entidad que hasta le tienen un nombre, que es la Cámara de Cuentos, porque nadie le cree. Entonces, en aras de ir transparentando el ejercicio público, yo creo que es importante que el sector privado tenga preponderancia en ciertas entidades. Y también, como tú decías, Manuel Ramón, el hecho de que sea la academia, y ojalá que las universidades no se politizaran, porque en nuestro país todo está politizado. De hecho, Edmundo y yo hemos comentado mucho cómo la UAS, que es la universidad más populosa del país, está totalmente politizada. La sociedad médica está politizada, la de abogados, el CODIA, señores. Es increíble que los gremios profesionales se politicen pero en nuestro país. Pero déjame intervenir ahí, porque déjame decirte algo. Ustedes saben lo magnífico que fuera tener un colegio de abogados independiente. Claro, claro. Miren, en muchos países, yo como consejero de la Federación Interamericana de Abogados, les digo, miren, los colegios de abogados a nivel de América y del mundo, pero vámonos al entorno con el que más yo interacción tengo, que es el hemisferio americano, son venerables. No son y son referentes a nivel regional. Donde llega un presidente del colegio de abogados de un país. Te voy a poner, por ejemplo, el del Perú. Yo fui invitado a los 200 años del colegio de abogados del Perú. Son figuras.
son figuras magníficas, son referentes sociales. Y se lo han ganado, se lo han ganado. Es que ahí no va, primero no llega cualquiera. El presidente del Colegio de Abogados de cualquier país de fuste es una persona con una preparación directa, eso es lo primero. Pero en segundo lugar, por ejemplo, en Puerto Rico, no hay una semana que el Poder Judicial no se reúna con el Colegio de Abogados. Yo creo que es una oportunidad para que en nuestro país pasen estas cosas, porque es el momento de despolitizar, es el momento de que los ciudadanos sigan empoderados. Dar el salto. Y antes de, vamos a seguir conversando con Manuel Ramón, que ha sido tan interesante esta entrevista, está haciendo, pero le voy a pedir al máster, a nuestro director, que cuando terminemos, ya que Manuel Ramón ha tocado, ha mencionado a Perú, creo que les mandé un videíto de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como le llaman, al presidente electo, vamos a decir recientemente en Perú, que parece ser, ojalá así sea, un presidente muy serio y dio un discurso que me gustaría que ustedes escucharan. Nos los tienen en queue, por favor, para cuando terminemos. Manuel Ramón, continuamos entonces esta propuesta tuya de despolitizar en un momento como el que vivimos. Yo creo que nos parece muy adecuada. Claro. Y aprovechar este mismo movimiento de la Marcha Verde para esto. Claro que sí, debe ser una demanda. Es que fíjense, al fin y al cabo, es que se le llama al Poder Judicial la cenicienta de los poderes, pero la gente le viene esta imagen por la cuestión presupuestaria, porque es la que menos presupuesto recibe y ese tipo de cosas. Señores, en un tribunal de justicia termina todo. Óiganme bien. Si hay un problema de carácter nacional, todo termina en un tribunal. Si hay un caso importante a nivel de empresas, a nivel de particulares, con el gobierno, todo termina. Es la garantía social, es lo que quieres decir. En una sala de justicia. Entonces, esa es la importancia medular de que, aunque ustedes no tengan presente todos los días los efectos judiciales, ¿por qué? Porque lo que nos invaden los medios y la prensa y las primeras planas son con noticias políticas o de economía, pero las cuestiones de justicia, hasta que no sucede un escándalo mayúsculo como este, no ocupa la atención nacional. Ahora bien, ¿qué yo les quiero, ilustrar en el día de hoy? Es que el Poder Judicial, más que el Poder Ejecutivo, más que el Poder Legislativo, es el poder que equilibra todo en un país. Entonces, de allí la importancia que tiene al seguimiento y el fortalecimiento que debe tener de jueces y fiscales independientes. Aprovechemos esta oportunidad. O sea, para mí, esta es una oportunidad de oro, magnífica, es así, para poder llamar la atención al pueblo llano, al pueblo en general, de la importancia que tiene el Poder Judicial. Fíjense cómo ahora estamos todos angustiados, expectantes, con una incertidumbre que se cierne sobre toda la nación, con un Poder Judicial firme, honesto, serio, honorable, demostrado que en cuanto a su integridad. No se tuvieran, o sea, todo este escarceo nacional. Simple y sencillamente se tuviese una confianza en que todo va a suceder como debe. Manuel Ramón. Entonces, por eso la importancia en República Dominicana de un Poder Judicial fuerte. Manuel Ramón, tú hablas de un Poder Judicial fuerte y tienes toda la razón, porque antes de llegar incluso a este caso que nos tiene en ascuas a todos, sabíamos las debilidades del Poder Judicial, triquiñuelas, desviaciones, jueces comprados. Lo que llega al Poder Judicial se define por el que tiene más dinero para ofrecer a los jueces, y no los estoy echando todos en el mismo saco, pero sí he hecho algunos en este saco, y vamos a decir,
a veces incluso esos contaminan todos los procesos. Mira, es que fíjate algo, has dicho algo muy importante, porque también honor a quien honor merece. Claro. No todos los jueces, y lo digo responsablemente, porque tengo ya cerca de 30 años, 29 años, ya 30 el año que viene, de ejercicio profesional en los tribunales, litigando en los tribunales. Y les digo que hay muchos jueces serios, hay muchos, y hay mucho ministerio público serio. Quiero dejar eso muy claro. Que no se venden. Pero los sinvergüenzas, porque los hay, así como hay ingenieros serios, hay ingenieros sinvergüenzas, arquitectos serios, arquitectos sinvergüenzas, electricistas muy serios y electricistas sinvergüenzas, hay jueces y ministerio público muy serio, pero también hay unos que son mercados persas, sinvergüenzas, y eso lo digo muy claramente. Entonces, ¿qué sucede? Los actos de, como te digo, de deshonestidad son los que más ruido hacen. Entonces, yo he venido en los programas, en el medio al que yo asisto, que ya tengo 12 años en los medios, con mi espacio en el matutino de Teo Veras. Que te felicitamos por tu constancia. Ay, caramba, 12 años. 12 años cumplimos el día 5 apenas. Pues muchas gracias. Pues yo vengo comentando de que República Dominicana necesita héroes. Óigalo bien, medios de comunicación, la prensa escrita principalmente, con sus fotografías que quedan, que se pueden recortar, generen héroes nacionales. La República Dominicana necesita vivir esos actos de heroísmo como lo acabamos de tener con el magistrado Francisco Ortega Polanco. Esa decisión es una decisión heroica. En este país lo es. Algo que en París hubiese sido totalmente normal y natural, aquí es un acto de heroísmo y no se puede trivializar. Entonces, prensa escrita, tómale foto a ese y los medios. Vamos a ensalzar la labor, la conciencia histórica de que en el año 2017 hubo un juez valiente y muy preparado, Eso queda para las generaciones que vienen. Que tuvo el peso específico y los ruedos en los pantalones para hacer lo que tenía que hacer. Y eso aquí ha sido maravillosamente extraño. Ha sido extraño, pero maravilloso. Bueno, yo tengo que reconocer que hasta que no lo vi no lo creí. Exacto. No, pero bienvenido al club. O sea, claro. Cuando digo bienvenido al club, lo digo en un sentido figurado, porque doy fe y testimonio, y ahí están los programas grabados, de que yo venía diciendo que no, que qué bueno que se había designado al magistrado Ortega Polanco, de una reconocida trayectoria, de ser gente seria, honesta, laboriosa, y un académico con más de 8 o 9 libros escritos, algunos de ellos... Un hombre joven. Que tienen que ver mucho con el derecho procesal penal. Él tiene el Código Procesal Penal anotado, que es una Biblia en todas las oficinas de abogados, y un hombre joven. O sea que hay gente buena, República Dominicana, anímate, no pierdas tu fe. Eso es lo principal. Vamos a lograrlo porque los países no se suicidan. Nosotros no vamos a permitir que un grupejo de rábula política nos lance a un vacío. Eso no lo vamos a permitir. Todos los que me están escuchando tienen hijos, tienen madre, tienen padre, tienen esposa. Y tienen responsabilidad. Tienen responsabilidades. Y por Dios, ¿qué vamos a poder? ¿Tú crees entonces que el saldo será positivo de todo este escándalo político y económico? Claro que sí. Porque principalmente hay algo que yo tengo que comentar, y es agradecer a la República Dominicana, darle las gracias a República Dominicana por su despertar. Es que esto que está sucediendo no se veía desde hacía tiempo. A veces se necesitan estos choques. Claro. Yo estoy cansado de pasar
por encima del puente Duarte, mirar para abajo y ver tanta pobreza. Sí, Y estamos ese cansados. dinero, Toda tu vida. y ese dinero evidentemente porque los recursos del Estado se han desviado. Claro. Eso tiene que cambiar. Además de que necesitamos un Estado inteligente ya, o sea, es que Y que crean que las angustias y las penurias que hay que pasar en este país para progresar no son normales. Es verdad, República Dominicana, atenta, o sea, si tú estás muy atacado en tu casa y óyeme, tú lo has tratado y vuelves a tratarlo y vuelves a intentarlo y no lo logras, Te eso no frustras. es normal, ¿no? Y no es normal. En países donde todo fluye, donde hay una institucionalidad, el progreso es con natural. ¿Por qué? Porque El las que reglas del trabaja juego, progresa. claro que sí. Aquí no. El que se levanta temprano y se acuesta tarde, oye, olvídate que al cabo de un tiempo cosecha los frutos de Porque su si no, no esfuerzo. tendría sentido. Pero aquí no, aquí tú te das cuenta y eso no, este es un grupo de privilegiados, lo voy a decir de manera muy humilde, o sea, con humildad. Este grupo que está aquí hablándoles a ustedes es privilegiado. Y nos da mucho trabajo. Y ustedes no saben el trabajo que aún así hay que tomar para levantar una familia, desarrollarla y demás. Entonces, estas cosas ya tienen que ser del empoderamiento nacional para que no involucionemos más. Ya tenemos que salir de la rábula política, que si se atreve en algún momento a asomar la cabeza, se encuentre de frente con un sistema instalado que ya vela por la seriedad, por la honestidad, por el buen proceder. Señores, eso no es de marcianos, ¿eh? Eso no es de marcianos, o sea, se puede lograr y además de una inteligencia que no sería necesaria, pero es buena darla. ¿Qué de bueno le ha traído toda esa corrupción a la gran nación dominicana? ¿Entendieron ya? La corrupción, dejar que la corrupción circule, lo único que nos hace es daño. Ustedes, ninguno, o sea, la gran nación dominicana no se ha favorecido en nada del sistema instalado. En nada. Muy por el contrario, ha involucionado. En nada. Bueno, Manuel Ramón, muchas gracias por todas estas conclusiones y análisis que nos has hecho sobre el juicio, sobre los efectos que está causando y puede causar y que nos debemos mantener firmes y esperanzados en que todo va a ser para bien, para nuestro país, que es la República Dominicana, el cual amamos, señores, fuertemente, como debe ser. Somos dominicanos y qué bueno que somos dominicanos, siempre lo he dicho y continúo diciéndolo. Vamos al videíto de Pedro Pablo Kuczynski. Y no despedirse y decir, República Dominicana, sigue tu supervisión, marcha verde de aquí a la eternidad. Muy bien, gracias Manuel Ramón. Adelante, director. Como presidente de la República he tomado las siguientes medidas. Primero, he ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado. Dos, he dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado. 3. A partir de hoy, todos los contratos de concesión del Estado peruano obligatoriamente incorporarán la cláusula anticorrupción con la finalidad de resguardar nuestros intereses como país. Cuarto, triplicaremos el presupuesto de la Fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos, caiga quien caiga. Quinto, hoy también les anuncio que hemos creado un sistema para recompensar a los funcionarios y ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción. A partir de ahora, quienes nos ayuden a acorralar y sentenciar a los corruptos serán premiados y protegidos. Sexto, ante el incumplimiento financiero del consorcio que entonces lideraba Odebrecht en el contrato del ducto del gas del sur, hemos cobrado la garantía por 262 millones de dólares. Con este monto seguiremos manteniendo el proyecto
mientras se licita un nuevo contrato honradamente. El gas llegará al sur, no lo duden. Séptimo, mis ministros y yo hemos publicado toda nuestra información personal a raíz de la recomendación de la Comisión de Integridad que nosotros nombramos al inicio del gobierno. Invoco a las altas autoridades de la nación a hacer lo mismo. Octavo, en relación al caso del expresidente Alejandro Toledo, hemos tomado todas las acciones que la ley nos permite a nivel nacional y en jurisdicciones internacionales como Estados Unidos y otros países para lograr que regrese al Perú a aclarar su situación frente a la justicia. Estas medidas nos permitirán enfrentar con nuevas herramientas a los corruptos y a la corrupción. Pero la gravedad de la situación que hoy vivimos amerita aún acciones más firmes. Por eso, mi gobierno ha tomado las siguientes medidas. Nos aseguraremos que las empresas que han aceptado culpabilidad o han sido sentenciadas por corrupción no puedan transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con sus obligaciones de pagos a los trabajadores, proveedores y la reparación que tendrán que pagarle al Estado peruano. Asimismo, estas empresas deberán pedir autorización al Estado para vender sus activos y el dinero de las ventas también irá a un fondo para asegurarnos que se paguen las multas correspondientes. Mi gobierno está trabajando para que todas las obras se terminen debidamente, pero con contratos licitados en un marco ético y transparente. Es importante decir que según la prestigiosa revista internacional The Economist, nuestro gobierno es en América Latina el que mayor compromiso y persistencia ha demostrado en la investigación de estos hechos de corrupción. Vamos a continuar por ese camino. Ciudadanos, soy su presidente, un hombre que ha trabajado casi 60 años y que lo único que quiere es hacer un buen trabajo para nuestro país. Estoy entregando toda mi experiencia de vida para construir un Perú ordenado y con oportunidades para todos. Siempre ha sido mi sueño y lo voy a hacer realidad. Los corruptos no nos robarán esa esperanza. Sigamos adelante, que lo mejor para el Perú aún está por llegar.